Bueno, bienvenidos una vez más a la clase de cálculo integral del jueves 3 de septiembre del 2020. Vamos a seguir con nuestro resumen que estábamos viendo sobre la notación sigma y sus propiedades. Y vamos a retomar esta sección. Nosotros ya habíamos mencionado que la suma de una constante que no depende del índice i, pues nada más tenemos que ver cuántos elementos hay aquí en nuestra suma, son de 1 a n, entonces son n, entonces es n veces c. Y luego aquí aparecen otras sumas, la suma de los primeros n enteros consecutivos positivos, que es básicamente el problema que se resolvió en el video del joven Gauss. Aquí nada más estamos poniendo el caso más general, la suma no va de 1 a 100, como en el video, que era 100 por 101 entre 2, sino aquí la suma va desde 1 hasta n y entonces el resultado es n por n más 1 sobre 2. Y aquí estamos viendo la suma de los primeros n números cuadrados consecutivos, la suma de los primeros cubos de los n primeros números enteros consecutivos, y aquí finalmente tenemos la suma de los primeros cuartas potencias de números positivos enteros consecutivos. Estas fórmulas generalmente se obtienen usando el método de inducción matemática, lo cual quiere decir que nosotros debemos de aceptar estas fórmulas que están aquí del lado derecho y pues en realidad solamente las vamos a comprobar con el método de inducción matemática. Pero de alguna forma no se nos dice cómo se obtuvieron estas fórmulas, de dónde salieron, cómo se obtuvieron. Entonces, por eso yo quiero ahorita tomar un camino ligeramente distinto. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Como se observa aquí, a veces cuando uno escribe una suma en lo que conocemos como su forma abierta o expandida, resulta que todos los términos, excepto el primero y el último, se cancelan. Por ejemplo, si yo tengo la suma desde k igual a 1 hasta 5, de k al cubo menos k menos 1 al cubo, pues escribo aquí la forma expandida de esto. Esto es, para k igual a 1 es 1 al cubo menos 0 al cubo. Para k igual a 2 es 2 al cubo menos 1 al cubo. Y así sucesivamente hasta 5 al cubo menos 4 al cubo. Y espero que para todo mundo
quede muy claro que aquí en esta fórmula que tengo, pues aquí tengo menos 1 al cubo, que con este 1 al cubo se cancela. Este 2 al cubo que tengo aquí, con este menos 2 al cubo también se cancela. Y el 3 al cuadrado cubo con 3 al cubo se cancela. Y el 4 al cubo con el 4 al cubo que tengo acá se cancela. Entonces, lo único que sobrevive es una parte del último término, el 5 al cubo, y digamos que también sobrevive el menos 0 al cubo. Entonces, el resultado es que esta suma en realidad se reduce a 5 al cubo menos 0 al cubo, o sea, simplemente obtenemos 5 al cubo, que es 125, ¿no? Porque 0 al cubo es 0. Y estas sumas pues, son sumas muy interesantes porque pues son sumas muy fáciles de manejar. Son sumas que se conocen como sumas telescópicas. Vamos a ver qué es este concepto de una suma telescópica. Si yo tengo una suma de 1 hasta n de a sub k, que en forma expandida es esto, y por medio de una sustitución yo logro expresarla de esta manera, como S1 menos S0, S2 menos S1, S3 menos S2 y Sn menos Sn menos 1, entonces por una simple cancelación de términos, llego a que esta suma es simplemente Sn menos S0. Y eso es a lo que le llamamos nosotros una suma telescópica, porque realmente todo esto que tengo aquí, esta expresión muy complicada, se reduce nada más a Sn menos S0. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos. Si tengo yo, por ejemplo, la suma de los números k con k desde 1 hasta n, pues aparentemente esto no tiene la forma de una suma telescópica. Pero si k lo escribo como k por k más 1 menos k menos 1 por k, espero que quede claro que esto que tengo aquí es k al cuadrado más k, y luego tengo menos k al cuadrado menos k. Y efectivamente aquí las k cuadradas se cancelan y lo único que queda es 2k. Y por un medio que tengo aquí, tengo aquí un medio que multiplica a todo esto, tengo aquí un medio que multiplica esto, pues esto simplemente se reduce acá. Entonces, efectivamente, estamos ante la presencia de una suma telescópica, porque
si desarrollamos esta suma de aquí con k desde 1 hasta n, lo único que va, aquí este k es un error, este que está aquí, déjenme, este k que está aquí, ese está mal, olvídenlo, no existe, nada más es un medio k por k más 1 menos k por k menos 1. ¿Sí? O sea, si esto lo escriben en forma extensa, pues para k igual a 1 obtienen 1 por 2. Aquí el por, menos. Para k igual a 1 obtienen 1 por 0. Luego, para k igual a 2, pues obtenemos 2 por 3 menos 2 por 1. Luego, para k igual a 3, pues obtienen 3 por 4 menos 3 por 2, y así sucesivamente. Y sí se ve que aquí se va a cancelar esto de aquí, el 2 por 3 se va a cancelar aquí con este 3 por 4 eventualmente también se va a cancelar, y finalmente lo único que va a sobrevivir es 0 por 1 que lo puse acá, aquí está el 0 por 1, y del último término va a quedar el n por n más 1, va a quedar este. Entonces, a ver, déjenme borrar aquí. Sí. En realidad, el que quiero cancelar aquí no es esta acá, sino esta de acá. Esta es la que es un error que tengo aquí. Y entonces, a final de cuentas, lo único que obtengo es un medio de n por n más 1. Ahora, si considero la suma de k por k más 1, desde k igual a 1 hasta n, pues otra vez hago la observación que k por k más 1 es esto que tengo aquí. Sí, que escrito, a ver, vamos a escribirlo. Esto de aquí se simplifica, porque aquí en esta fórmula que tengo aquí, yo puedo factorizar k por k más 1, ¿verdad? Entonces va a quedar 1/3 k por k más 1, y luego queda dentro del paréntesis un k más 2 y un menos k menos 1. Las k otra vez se cancelan y queda 2 menos menos 1, que es 3. Entonces, en realidad, si borro esto y pongo 3, queda 3 nada más, que con este 3 que tengo aquí se cancela y queda efectivamente k más 1, k por k más 1. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? K por k más 1, efectivamente es lo mismo que todo esto. Pero aquí otra vez, al tomar la suma de k por k más 1 desde 1 hasta n, y aquí del lado derecho, la suma desde k igual a 1 hasta n de 1/3 de esto, esta es una suma telescópica. Entonces, lo único que sobrevive de esta suma telescópica
es el término cuando aquí tomo en esta parte k igual a n, entonces queda un tercio de n por n más 1 por n más 2, y aquí lo que sobra o contribuye es cuando k es 1, pero cuando k es 1 queda 0 por 1 por 2. Y entonces lo único que queda es un tercio de n por n más 1 por n más 2. Y este juego, pues por supuesto lo podemos seguir nosotros. Y entonces, podemos convencernos fácilmente que si consideramos la suma de k por k más 1 por k más 2 desde 1 hasta n, esto también va a ser una suma telescópica y por lo tanto lo que nos va a quedar es un cuarto de n por un cuarto de n más 1, digo por n más 1 por n más 2 por n más 3. O sea, esto, si no me equivoco, está aquí. Aquí están las fórmulas. La suma de k es n por n más 1 sobre 2. La suma, este 2 no multiplica aquí, nada más es la segunda fórmula. Igual aquí este 3 no es que multiplique a la suma, es la tercera fórmula. Y el 4 que está aquí indica que esta es la cuarta fórmula. Entonces aquí la suma de k por k más 1 pues es n por n más 1, n más 2 sobre 3. La suma de k por k más 1, k más 2 es esto. Y aquí como que lo importante de esto es que tenemos un patrón en todo esto. O sea, aquí yo puedo decir, pues después de esto sigue la fórmula de k por k más 1 por k más 2 y a ver si puedo mover esto. No lo puedo mover. Bueno, entonces como no lo puedo mover a la derecha, vamos a mejor hacerlo acá. Aquí yo puedo poner la suma de k por k más 1 por k más 2 por k más 3 y si regresamos, la que tengo ahorita es esta, ¿no? Es n. Esta de aquí es n por n más 1 por n más 2. Y aquí sí puedo mover esto. Puedo poner aquí n más 3 y falta un término, ¿verdad? Entonces aquí falta n más 4. Aquí
aquí n más 4, y todo esto está sobre 5, ¿verdad? Y entonces lo que trato de decir es que podemos anticipar. A ver, déjenme hacer esto un poco más chiquito. Aquí va la suma de k igual a 1 hasta n. Pues podemos anticipar que la suma de k igual a 1 hasta n, de k por k más 1 por k más 2 por k más 3, y si pongo ahora aquí otro término, k más 4, o sea, siguiendo el patrón de mis fórmulas anteriores, esto va a ser simplemente n por n más 1 por n más 2 por n más 3 por n más 4, y ahora aparece un nuevo término, n más 5, y me aparece un denominador 6. Entonces, sí, como que hay una cierta regularidad aquí, y hay una cierta regularidad en estas fórmulas, de que aparece n por n más 1 sobre 2, luego n por n más 1 por n más 2 sobre 3, etcétera, ¿no? O sea, sí observamos una cierta regularidad en estas fórmulas. Y, de hecho, con estas fórmulas que tengo aquí, podemos nosotros obtener las fórmulas que tradicionalmente se usan, que son las fórmulas que están aquí. Aquí les mostré algunas fórmulas. Estas son las fórmulas que les dije que vamos a usar con frecuencia. Entonces, pues, estas dos ya son. Esta la podemos obtener a partir de lo que sabemos de las otras fórmulas, las podemos deducir a partir de las otras. Nada más que quiero que vean que aquí no hay tanta regularidad, porque aquí aparece, por ejemplo, para la fórmula de los cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y para los cubos aparece n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y para la suma de las cuartas potencias aparece n por n más 1 por 2n más 1 por 3n cuadrada más 3n menos 1, todo sobre 30. Desgraciadamente, pues no hay una regularidad aquí como la que tenemos en el otro caso. Estas fórmulas, pues las vamos a tener que memorizar. Básicamente las que vamos a usar son las cuatro primeras, ¿no? O sea, esta de aquí en realidad poco vamos a tener oportunidad de usarla, la última, pero estas cuatro primeras, pues sí les recomiendo que ustedes las memoricen.
Sí, como ven, en los típicos libros de cálculo, nos dice que estas son las fórmulas que debemos de saber. Para una constante es n veces esa constante. Para suma de k es n por n más 1 sobre 2. Para k cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y para k al cubo es n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y pues nada más nos dicen que las primeras dos son fáciles de justificar, ya que las otras dos, pues generalmente se recurre al principio de inducción matemática para justificarlas. Vamos a ver, por ejemplo, un uso de estas fórmulas. Si yo quiero encontrar la suma de k más 5 al cuadrado cuando vamos desde k igual a 1 hasta 20. Entonces, vamos a ver cómo podemos proceder para hacer esto. Entonces, debe de haber muchas formas en que podamos encontrar esta suma de aquí, desde 1 hasta 20 de k más 5 al cuadrado. Una forma que yo pienso que es la más directa es pues, desarrollando k más 5 al cuadrado, es k cuadrada más 10k más 25, ¿no? Luego esta suma de estos tres términos la separo en tres sumas. Pongo la suma de k cuadrada, luego pongo la suma de las k's, donde ya el factor constante lo saqué fuera de la suma, el 10, y luego la suma de k igual a 1 hasta 20 de 25. Entonces, aquí requiero nada más saber la fórmula para sumar constantes, la fórmula para saber sumar los primeros 20 números consecutivos enteros desde un k, y aquí necesito la fórmula para los primeros cuadrados, desde el 1 hasta el 20. Y aquí les recuerdo que pues, la última, la que tenemos aquí, la última pues es básicamente nada más n por c aquí. Pues en este caso c es 25 y n pues es el número de términos que tengo, es 20 por 25, entonces esto justifica esto de acá. Aquí en esta otra, pues tenemos n por n más 1 sobre 2 por una constante que no es la misma. Aunque use yo la c ahí, pues no es la misma constante de la que usé acá. Es otra constante, ¿no? Entonces, esto es simplemente en este caso, la constante es 10, la que tengo frente a la suma, y n pues es 20, entonces es 20 por n más 1, que es 21, sobre 2, que es lo que se dice acá. Y finalmente, para la suma de k cuadrada que está ahí, pues la fórmula que debemos recordar es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y como n es 20, pues esto es 20 por 21, y 2 por 20 más 1 es 41 sobre 6, que es lo que estamos diciendo acá.
Y haciendo las operaciones aritméticas, pues llegamos al resultado final 5.470. Bueno, aquí suspendemos esto. Continuaremos mañana con esto. Que pasen una buena tarde.